Bueno, seguimos con el teorema de Norton y acabamos ya el tema y vamos a ver que es un teorema que es muy parecido al Thevenin y eso que se desarrollaron independientemente ambos teoremas. Los teoremas se llaman así por sus descubridores, que si os fijáis, pues Thevenin y Norton más o menos desarrollaron estos teoremas casi paralelamente al mismo tiempo, ¿no? Pero no eran ni siquiera del mismo país. Me parece que Norton era de Inglaterra y Thevenin, no sé si era francés o belga o de por ahí. Bueno, ¿qué nos dice este teorema? Pues prácticamente lo mismo que nos decía el Thevenin, salvo que en este caso, en vez de sustituir el circuito por una fuente de tensión y una resistencia en serie, lo vamos a sustituir por una fuente de intensidad con una resistencia en paralelo. ¿De acuerdo? Pero lo demás es exactamente igual. También vamos a seguir una serie de pasos que ya los conocéis. ¿Vale? Los primeros, pues los dos primeros, exactamente igual que hacíamos en el Thevenin. El primero retiramos aquella porción del circuito de la que no vamos a calcular su equivalente, en este caso la RL, resistencia de carga, que de nuevo puede volver a ser un circuito mucho más complicado que una simple resistencia, no pasa nada. Como segundo paso, de nuevo marcaremos los terminales A y B. De nuevo deciros que seguramente estos dos pasos puede que estén hechos ya, como pasa en la mayoría de los problemas que tenemos en los enunciados de este tema. ¿Vale? Tenemos que irnos a algún examen para ver que hay resistencia sin quitar. Pero bueno, que no tiene ningún misterio, se quita y ya está. Vale, pues los dos primeros puntos exactamente igual que en el Thevenin. Seguimos, cálculo de la resistencia equivalente. En este caso la vamos a llamar R sub NO, o sea, resistencia de Norton. Pero es exactamente igual que la resistencia de Thevenin. Los pasos son los mismos. Primero eliminamos todas las fuentes, tanto de tensión como de intensidad. Ya sabéis que las de tensión se reemplazan por cables, por cortocircuitos, y las fuentes de corriente directamente se quitan, ¿vale? Las tacháis, es decir, que las sustituimos por circuitos abiertos. Y una vez que hemos hecho esto, pues nos situamos entre los terminales A y B para ver cómo se ve el circuito, esa red de resistencias que me ha quedado desde allí. Insisto, siempre desde los terminales A y B. No podéis poneros desde otro sitio porque sacaréis otra resistencia distinta que no tenga nada que ver y no valga. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Pues que la resistencia de Norton va a ser la misma que la resistencia de Thevenin. Así que sin un problema nos piden hallar los dos equivalentes, tanto el de Thevenin como el de Norton, pues no hace falta que hagamos dos veces el cálculo de la resistencia. Es la misma, ¿vale? Simplemente estaríamos escribiendo dos veces lo mismo, no merece la pena. Resistencia de Norton igual a resistencia de Thevenin. Me da igual qué equivalente hagáis primero, si primero hacéis el Norton o primero hacéis el Thevenin. La resistencia va a ser la misma, con que la hagáis una vez es suficiente. Y en el examen lo mismo, ¿vale? Si nos toca alguno ir a ordinaria que puede caer esto, muy fácil que caiga esto, bueno, prácticamente os aseguro que va a caer esto, pues no hace falta que hagáis dos veces la resistencia, ¿vale? Con una es suficiente. Y el punto 5 es el que es distinto al Thevenin. Es el único punto que es distinto al Thevenin, el 5. Y es que, aunque lo primero es lo mismo que hacíamos en el Thevenin, devolver todas las fuentes a sus posiciones originales, es decir, volvíamos al circuito como estaba después del punto 2, ahora no vamos a calcular una tensión de vacío, sino que lo que vamos a hacer es cortocircuitar los terminales A y B, es decir, ponemos un cable entre A y B, y calculamos la intensidad que pasa a través de A y B. El sentido de la intensidad, normalmente ponemos la intensidad que vaya desde A hasta B por ese cable. Si la ponéis al revés, no pasa nada. Lo único que tendremos que tener en cuenta es este sentido a la hora de dibujar la fuente de intensidad, ¿vale? A la hora de dibujar el sentido de la flechita que va dentro de esa fuente de intensidad. Pero en principio el sentido, aunque por costumbre se hace desde A hasta B, lo podéis poner como queráis.
Otra cosa es que luego salga positiva o negativa, pero eso es independientemente del sentido que elijáis. No puede salir una cosa u otra. Bueno, y como punto 6, pues lo mismo que hacíamos en el Thevenin, pues acordaros de dibujar el nuevo circuito equivalente Norton, ¿vale? Dibujando la fuente de intensidad y la resistencia en paralelo. Y una vez que hayáis dibujado esto, pues devolvemos aquella parte del circuito que habíamos quitado en el punto 1, ¿de acuerdo? Y ya está, exactamente lo mismo. Así que ahora vamos a resolver el mismo ejemplo que resolvimos con el Thevenin con el Norton. ¿Vale? Si os fijáis, es exactamente el mismo circuito y en este caso, pues lo que voy a hacer es calcular el equivalente Norton de esa parte del circuito que está dentro de ese rectángulo azul en este caso. Bueno, primer paso, retirar toda aquella parte del circuito de la que no voy a calcular su equivalente Norton. Es decir, que tengo que quitar todo lo que está fuera de ese rectángulo azul. En este caso, la resistencia de carga. Pues la quito. Así, alegremente, no pasa nada. ¿Vale? Es lo que hay que hacer. Segundo paso, marcar los terminales A y B. ¿Podría marcarlos al revés? Sí, podría marcarlos al revés. Mientras me lo dibujéis y esté todo bien, no pasa nada. Simplemente todos los sentidos irán al revés y ya está. Vale, pues los pasos preliminares están hechos. Ahora lo que habría que hacer es calcular la resistencia de Norton. Y para eso lo que tengo que hacer es quitar todas las fuentes. Como solo tenía una fuente de tensión, esta se convierte en un cable, es decir, en un cortocircuito. Y ahora ya solo tengo una red de resistencias, pues me sitúo de nuevo entre A y B y calculo cómo se ve la resistencia equivalente de todo el circuito desde ahí. Empiezo a sumar resistencias en serie o paralelo hasta que solo me quede una resistencia entre A y B. ¿Vale? Y si os fijáis es exactamente igual que el Thevenin. Yo he cogido, vamos a dibujar el muñequito y me he situado aquí y me he puesto a ver desde un punto que esté entre los terminales A y B. Y desde aquí, ¿cómo se ven estas dos resistencias? Pues se ven en paralelo. Así que simplemente hallo la resistencia equivalente haciendo el paralelo de 3 ohmios y 6 ohmios. ¿Vale? Queda 2 ohmios. Exactamente igual que el Thevenin. Vamos ahora al punto que es diferente, el punto 5. Ahora en este caso lo que tengo que hacer es cortocircuitar los terminales A y B, es decir, dibujar una línea entre A y B, poner un cable entre A y B. ¿Vale? Bueno, siempre devolviendo antes las fuentes a su sitio. Yo pongo el cable, ¿vale? Y en este caso, pues lo he querido resolver por mallas por hacerlo un poco diferente del Thevenin que hicimos en su día. ¿Vale? Y, bueno, espera, voy a borrar el muñequito para que se vea bien. Nos ha puesto la intensidad de Norton que va desde A hasta B. Si la ponéis al revés no pasa nada, me cambiarán los sentidos, pero me tenéis que dibujar el sentido de la intensidad de Norton, ¿de acuerdo? Bueno, ¿hacía falta hacer mallas en este circuito? Pues la verdad es que no, ¿no? Porque si os fijáis se me ha quedado la resistencia de 6 ohmios en paralelo con un cable. Así que, ¿qué intensidad va a ir por la resistencia de 6 ohmios? Ninguna. ¿Vale? Por aquí no vendrá intensidad alguna, así que me puedo pulir esa resistencia. Y si os fijáis, a la hora de hacer mallas, me va a decir que la intensidad que pasa por la resistencia de 6 ohmios es 0. Porque si resolvéis este sistema, os saldrá que la I1 es igual a 3 amperios también. Así que, ¿cuál será la intensidad que pase por la de 6 ohmios? Pues 3 amperios menos 3 amperios igual a 0 amperios. ¿De acuerdo? Ya el método de mallas nos dice que por esta resistencia no está yendo nada de intensidad y por tanto me la puedo pulir como
nos decía la transformación de la geometría. Bueno, si me cargo esta resistencia, lo único que tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm, porque la I sub A va a ser igual a la intensidad de Norton que me están pidiendo. 3 amperios. Vale. De nuevo, el último paso, al que se nos suele olvidar muchas veces, que es coger todo lo que acabamos de calcular y dibujarlo para tener el resumen. Vale, pues dibujamos nuestro equivalente Norton y devolvemos la resistencia de carga que habíamos quitado en el punto 1 a su sitio, el que estaba entre los terminales A y B. ¿Sí? Bueno. Dudas sobre el sentido de la intensidad. Si os fijáis, aquí tenemos que esta intensidad de Norton va desde A hasta B, ¿no? Por ese cable que hemos puesto. Y sin embargo, aquí en este equivalente Norton que hemos dibujado al final, parece que va al revés, que la flecha de la fuente de intensidad va desde B hasta A, ¿no? Bueno, pues para este sentido os tenéis que fijar en la resistencia de Norton, ¿de acuerdo? Os tenéis que fijar en el sentido de la intensidad que vaya por aquí. Y en este caso sí que tenemos que la intensidad va desde A hasta B, ¿no? Y por la resistencia de carga también me iría desde A hasta B. ¿De acuerdo? No es el sentido de la fuente, sino que es el sentido de la intensidad que pasa por la resistencia de Norton y la resistencia de carga. ¿De acuerdo? En la original tenía que iba desde A hasta B y en el equivalente tengo que va por la resistencia de Norton y por la resistencia de carga. Y para que vaya en este sentido, la intensidad, la fuente de intensidad tiene que ir hacia arriba, porque esto cuando llegue aquí se dividirá en 2, así. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues este es otro de los problemas que surgen muchas veces con el Norton. Vale. Si tenéis dudas me lo ponéis en el foro y las intento resolver, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el Thevenin y el Norton, pero nos falta hablar de la relación que hay entre ellos, porque aunque lo desarrollaron dos personas distintas, de países distintos más o menos simultáneamente, en realidad es el mismo teorema, ¿vale? Ya sabéis convertir fuentes de tensión en fuentes de intensidad desde el tema 2, y si os fijáis es la única diferencia entre ambos teoremas, que uno usa una fuente de tensión en serie con una resistencia y el otro usa una fuente de intensidad en paralelo con la misma resistencia. Así que si ambas resistencias son la misma, si hago transformación de fuentes, tendré directamente el otro equivalente, ¿sí? Es decir, que ambos teoremas, Thevenin y Norton, vienen relacionados por la ley de Ohm, que la tenéis aquí para variar, ¿vale? Tensión de Thevenin es igual a la resistencia. Fijaros que he puesto simplemente una R, porque R de Thevenin es igual a R de Norton, no me hace falta especificar cuál, por la intensidad de Norton, ¿vale? Simplemente esta es la relación. Ahora lo veremos con el ejemplo que hemos hecho, tanto en el Thevenin como en el Norton. La pregunta que se hace todos los años. Bueno, pues si en el ejercicio del examen me pides hallar los dos teoremas, calculo uno, el que más me guste, y luego aplico esto y ya tengo el otro. Pues no, en el examen no os dejo hacer esto. De hecho, siempre es A, calcula el equivalente Thevenin, B, calcula el equivalente Norton y C, comprueba la relación entre ambos equivalentes, ¿vale? Esto, al menos en esta evaluación, solo os lo dejo usar para comprobar que no os habéis equivocado al calcular ninguno de los dos equivalentes, ¿vale? Si no se cumple esta relación, os habréis equivocado en uno de los dos, ¿de acuerdo? También puede ser que en ordinaria o extraordinaria, que tengo que preguntar muchísimas cosas, pues no os pregunte los dos y simplemente allí sí os diga calculadme uno de los dos y luego cómo se calcularía el otro sabiendo la relación que hay entre ambos, ¿vale? En ese caso sí podríais aplicar directamente esta relación.
Bueno, vamos al ejemplo. Pues ya veis que es el mismo ejemplo que hemos resuelto en el caso de los dos teoremas, ¿vale? Y vamos a comprobar la relación entre estos equivalentes. No los vamos a calcular de nuevo, ya los habíamos calculado, así que vamos a poner directamente las soluciones que nos salían. ¿Vale? Por un lado tenemos el equivalente de Thevenin en naranja y a la derecha tenemos el Norton en azul. Se cumple la relación de que la tensión de Thevenin 6 voltios es igual a la resistencia, llamadla de Thevenin o llamadla de Norton, de 2 ohmios por la intensidad de Norton, que es 3 amperios. ¿Se cumple la ley de Ohm? Bueno, pues vamos a verlo. Esta es la fórmula. ¿Se cumple que 6 voltios es igual a 2 ohmios por 3 amperios? Pues sí, 6 es igual a 2 por 3. ¿Vale? Así que queda comprobado que hemos calculado bien los dos teoremas, ¿vale? Hemos aplicado bien los dos teoremas y tenemos por uno el equivalente de Thevenin y por otro el de Norton. Ya veis que la comprobación es simplemente usar la ley de Ohm, ¿vale? En una línea 2 acabáis. Bueno, y hasta aquí el tema 3, ¿vale? Ya para la próxima semana, tema 4.